Hola, aquí de nuevo. Esta es la siguiente etapa de tu diagnóstico. Es que en esta cápsula te voy a explicar por qué tus reacciones subconscientes normalmente te llevan al sabotaje y nunca te das cuenta que reaccionas así. Así es que esta parte se llama sistemas de reacción. Mira, nosotros, como te dije, tenemos una historia guardada en nuestro ADN, en nuestro cerebro, gracias a que nuestro cerebro es un órgano que nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, como humanos, por la capacidad de imaginación, nos hemos creado miedos imaginarios que los hemos llevado a nuestra mente como pensamientos y eso nos impide tener una vida sana y plena. Así es que cuando nosotros nos rebasa los pensamientos del miedo, entonces normalmente lo que hace tu cerebro es que empieza a sobrevivir. Cuando tenemos esta base del miedo, lo que genera normalmente tu cerebro es que genera tres tipos de temores. El primer temor, que le llamamos miedo, es el temor al pasado, es decir, el miedo es un temor a lo que ya vivimos y no nos gustó. Fue tan desagradable la experiencia que ahora ya no la queremos volver a vivir y a eso le llamamos miedo. La segunda experiencia o el segundo temor que tenemos es miedo al presente. Es decir, miedo al presente le llamamos ansiedad. Eso lo que significa es que nosotros, por tantas experiencias que hemos vivido, estamos ya predispuestos a que nos va a volver a pasar algo. No sabemos qué, pero sabemos que algo nos va a pasar. Es una experiencia continua que siempre ya estamos preparados a que algo nos va a pasar y eso le llamamos ansiedad. Miedo es un temor al presente. Y el tercer tipo de temor que tenemos le llamamos angustia, que es el temor al futuro. Como nosotros tenemos la capacidad, como les digo, de imaginar y de proyectarnos hacia el futuro, entonces la angustia es un sentimiento que nos provoca un temor al futuro, es siempre estar pensando en muchos escenarios catastróficos de lo que nos puede llegar a pasar si hacemos o si no hacemos las cosas. Por lo tanto, cuando estos temores se juntan, es decir, se junta la angustia con el miedo, normalmente te llegas a paralizar. Así es que si tú eres de las personas que en tu configuración hay un circulito de colores y en tu configuración tienes con mayor cantidad de porcentaje azul o rojo, vas a tender a paralizarte. Si tú eres morado o verde, entonces se va a juntar, cuando se junta la angustia con la ansiedad, repito, si tú eres morado o verde, vas a tender a atacar. Y atacar es con sarcasmo, con agresión o con simplemente estar a la defensiva. Si tú eres naranja o amarillo, si en tu configuración tienes mayor porcentaje de naranja o amarillo, lo que vas a hacer normalmente va a ser que huyas. Es decir, cuando se junta el miedo con la ansiedad, tu tendencia es a huir. Y huir también es dejar las cosas a la mitad. Huir es correr sin voltear atrás. Eso es huir. Entonces, fíjate cómo automáticamente tus reacciones van a ser de huida, ataque o de parálisis. Y de acuerdo a tu configuración, entonces, estas configuraciones van a tener esta preferencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos en un momento, en un pensamiento del miedo, nos paralizamos, atacamos o huimos. Y cuando llega a nuestro cerebro racional, normalmente con ese miedo empezamos a generalizar
a distorsionar o a omitir cosas, porque lo que queremos es sobrevivir. Por lo tanto, omitimos muchos de los detalles que pasan a nuestro alrededor, distorsionamos la realidad y nos decimos muchas mentiras a nosotros mismos y sin darnos cuenta, y a veces generalizamos. Todos los hombres o todas las mujeres son de tal forma o todos nos van a tratar de esa forma. Y entonces, normalmente tomamos decisiones sobre un solo cuadrante, ya sea o muy objetivo analítico o muy subjetivo creativo o muy integrador holista o muy secuencial planificado. Por lo tanto, reducimos, cuando estamos con un enfoque hacia el miedo, reducimos la capacidad intelectual a un solo cuadrante. Sin embargo, cuando tenemos esta visión y este desarrollo del amor dentro de nuestros pensamientos, entonces lo que vamos a convertir es invertir lo que es el temor o que es el miedo, se convierte en gozo. El gozo es el placer físico. Por lo tanto, esta sensación de placer físico le llamamos gozo, y eso es poder estar en un estado natural y normal del ser humano para disfrutar de todo lo que existe. Cuando estamos en ese estado natural o normal, relajado, entonces la ansiedad se convierte en serenidad. Y cuando, ese es vamos a llamarle el placer de la emoción. La serenidad es el placer de la emoción. Y la alegría es el placer de la razón, ¿sí? Es la capacidad de sentirnos alegres o emocionados de forma positiva cuando existe un pequeño éxito. Esa es la alegría. Cuando nosotros creemos y pensamos en algo que hemos creado o desarrollado, entonces aparece la alegría. Por lo tanto, las tres capacidades que tiene el ser humano cuando está en un estado de armonía es cuando se junta la alegría y el gozo, tiene enfoque; cuando se junta la alegría y la serenidad, tiene autocontrol; y cuando se junta el gozo con la serenidad, tiene voluntad. Por lo tanto, enfoque, autocontrol y voluntad son las herramientas del ser humano para que pueda tomar las mejores decisiones. Cuando uno está en estado de amor, entonces puede dimensionar perfectamente lo que está pasando, y darle a la justa medida lo que necesita entender. Discernimos, es decir, podemos entender las circunstancias de acuerdo a los hechos, eso es discernir, y planeamos porque podemos ver la generalidad del todo y podemos anticiparnos a las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos a una percepción de nuestros pensamientos hacia el amor, nos estamos regalando el 100% de ocupar todos nuestros cerebros. Sin embargo, si nosotros estamos enfocados hacia el miedo, estamos reduciendo la capacidad intelectual a una cuarta parte. Es que si tú eres de los líderes, ya sea si eres un líder en el hogar como padre de familia, hermano, primo, si eres un líder, ya sea en una organización, ya sea familia o empresa, y tú crees que la presión va a hacer trabajar mejor a las personas, quiero que sepas que eso es un mito, que cuando tú ejerces exceso de presión a las demás personas, les reduces su capacidad intelectual. Así es que en tu diagnóstico vas a poder entender cómo es tu sistema de reacción. Cuando estás en estrés, ya te dije, si tú eres mayormente, por ejemplo, este caso es rojo y naranja, son los mayores porcentajes de su configuración, por lo tanto, él va a tender a huir físicamente o a paralizarse. Cuando está en tensión, cuando está en momento de estrés, va a tender a huir o paralizarse. Pero si tiene pensamientos con enfoque de amor, entonces va a tener la voluntad para lograr hacer que las cosas sucedan y va a tener el enfoque para poder ser la persistente en que eso que se está proponiendo lo puede lograr. Por lo tanto, esas dos habilidades que tiene él las va a poder aprovechar cuando está en un estado de relajación. Y aquí lo que te dice es que
tú en tu sistema de reacción eres sensorial y analítico, que es tu forma de interpretar la vida de forma sensorial y de forma analítica. La reacción con estrés y sin estrés es, sin estrés, la tendencia es de buscar placer, pero cuando estás con estrés, el miedo es el miedo es el temor al pasado. Entonces te vas a bloquear en las cosas que no te gustaron. Y cuando estás en la fórmula, vamos a llamarle analítica, tu gran placer va a ser ganar o tener éxitos racionales. Pero si estás en un estado de estrés, la ira y la desesperación, eso es lo que va a predominar en tu vida. Y cuando tú estás en este momento de estrés, tu reacción inconsciente, lo que tú tienes que cuidar mucho es que normalmente te paralizas por exceso de información o por querer analizarlo todo, o huyes de la circunstancia y dejas las cosas a la mitad, o simplemente corres sin voltear atrás, no te dejas ayudar, no dejas que se acerquen a ti, y son tus sistemas de reacción. Por lo tanto, lee con detenimiento cómo es que tú vas a reaccionar o estás reaccionando inconscientemente, porque ahora que ya conoces cómo es tu reacción, la puedes frenar con la herramienta más importante que tenemos, que es la respiración. La respiración te trae al momento presente y te trae en un estado de armonía para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Es decir, cuando tú respiras, estás llenando de amor tus pulmones y tu sangre para que puedas relajarte y tomar las mejores decisiones. Así es que nos vemos en la siguiente cápsula, que es nuestra configuración.